Saludos, he elaborado este video para mostrarte cómo calcular los momentos de inercia de un área de figuras compuestas, figuras que se construyen en este caso a través de rectángulos. Vemos que esta C está construida con rectángulos, perfiles como este en I, perfiles angulares o perfiles en Z. Todos estos perfiles los podemos construir a través de rectángulos, aunque los conceptos que voy a mostrar aquí tú los puedes extrapolar a cualquier otro tipo de figura. Sin embargo, me voy a centrar en estas figuras porque son las que frecuentemente utilizamos en problemas de estática y de resistencia de materiales. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este video? Mostrarte cómo calcular la inercia con respecto al eje X, al eje Y, que son ejes centroidales, y el producto de inercia. Para eso recordemos un poco el concepto de qué es la inercia en X, inercia en Y el producto de inercia. Entonces recordemos que yo tengo un área donde le voy a fijar un sistema referencial y voy a coger cada área, pues yo la puedo subdividir en muchos elementos de área. Es decir, toda esa área que está aquí, yo la puedo dividir en muchos cuadraditos como este. Cada cuadradito va a tener una distancia en X y una distancia en Y, que son distancias que van al centroide, al centro de ese elemento de área. Entonces, la definición de la integral o el momento de inercia, por ejemplo, con respecto al eje X, si recordamos cómo lo vamos a calcular, vamos a coger cada elemento de área, lo multiplicamos por esta distancia al cuadrado y hacemos toda la sumatoria de cada producto de esos. Es decir, haríamos esta integral, y cuadrado por dA, y lo sumamos en todo el área como tal. Si yo hago lo mismo y me preguntas con respecto al eje Y, esta distancia es la distancia que hay del de área al eje Y. Entonces yo puedo coger y elevar esto al cuadrado, multiplicarlo por dA y sumarlo, es decir, hacer la integral. Eso me da la inercia con respecto al eje Y como concepto. Y el producto de inercia viene dado por la sumatoria de este de área multiplicado por X y Y del elemento. X y Y, que son las coordenadas del centroide, ¿no? o el elemento, como se suele llamar. Entonces, si hacemos eso para cada elemento de área y lo sumamos, pues nos da esto. Entonces, acá no vamos a hacer ninguna integral, solo quiero que recordemos el concepto de dónde sale. En un caso como esto, que el producto de inercia viene dado por esta integral, cuando yo hago el producto de inercia con respecto a un eje que pasa por su centroide, ya dado que este eje y este eje son ejes de simetría, el producto de inercia da 0. Entonces ya sé que en el caso de un rectángulo el producto de inercia da 0, dado la simetría que tiene el sistema que estoy definiendo X y Y. Eso es algo que vamos a utilizar, por eso lo traigo a mención. Otra cosa que vamos a utilizar para poder hacer las inercias es un tema de traslación de coordenadas. Recordemos que yo puedo tener un sistema X y Y quiero generar otro que tenga un origen en C, donde le hemos colocado X trazo Y trazo este origen, y lo vamos a llamar U y B. ¿Qué se trata? Queremos decir, este punto que estamos viendo aquí, si yo le pregunto las coordenadas con respecto a este sistema X y Y, tiene un valor. Sin embargo, si las pregunto con respecto a este rojito, tiene otras coordenadas. Entonces miremos un poco a qué estamos hablando. Ahí está la posición del origen del sistema U y B, que viene dado por X trazo y Y trazo, que es lo que hemos dicho acá. Con respecto al sistema rojito, esta distancia es U, es decir, la coordenada horizontal. Y esta es la coordenada vertical, es decir, esta es la ordenada y esta es la abscisa, con respecto al sistema U y B. Ahí sería el punto, coordenadas U y B, con respecto al sistema rojo. Pero si le pregunto con respecto al sistema negrito, al sistema X y Y, yo diría la X es todo esto. Y la Y sería esta distancia. Es decir, este punto con respecto al eje Y tiene toda esta distancia. Entonces, ahí está la coordenada X, Y, que son las coordenadas de este punto, pero referidas al sistema X y Y. Es un recorderis básico, sin embargo, es importante que lo tengamos en cuenta. Del gráfico, ¿qué podemos concluir? Pues ahí se observa que esta distancia, esta coordenada X, la puedo obtener como la suma de X trazo más U, que es lo que dice acá. Asimismo, esta Y se puede obtener como este Y trazo más esta V. ¿Eso qué me permite? Si me dan las coordenadas de U y B, es decir, las coordenadas del punto referidas al sistema U y B, obviamente conociéndose, yo puedo encontrar X y Y. Claro, yo reemplazo acá estos dos valores que ya los conozco y como este lo conozco, hago la suma y encuentro este. Esa es una alternativa, es decir,
me da las coordenadas con respecto al sistema U y B y me pide que dé las coordenadas con respecto al sistema X y Y. Con esto lo puedo hacer. Otro caso es el caso de que es contrario, es decir, puedo despejar de estas dos quién es U. Si yo despejo de aquí quién es U, pues fácilmente vemos que es X menos X trazo, y de esta ecuación si despejo B, pues me da Y menos Y trazo, que son estas dos expresiones que están acá. ¿Eso qué me permite? Si me dan las coordenadas del punto en términos de X y Y, es decir, referida al sistema X y Y, referida a este sistema, estas coordenadas me las dan, me pueden preguntar por estas. Entonces es fácil, yo ya tengo esto, se supone que esto lo conozco, y ingreso los valores de X y Y que me dieron del punto. Al hacer la resta puedo obtener U y B. Entonces, en última, si yo tengo las coordenadas con respecto a un sistema X y Y, yo puedo encontrar las coordenadas con respecto a un sistema U y B teniendo esta expresión. Reemplazo aquí el X trazo Y trazo y reemplazo la X y la Y, y eso me permite encontrarlo. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Supongamos que nos dieron este punto 5,4 en el sistema X y Y. Estas son las coordenadas aquí, de este punto. Aquí está el punto. Entonces aquí me están diciendo que es 5 y aquí me están diciendo que es 4. Y me dicen que el origen del sistema U y B es 2,3. Entonces me dicen, con respecto a ese sistema, dígame quiénes son estas coordenadas. Eso es lo que me están preguntando en otras palabras. Entonces miremos a ver. Esta distancia es 5, que nos la dieron. Esta distancia es 4. Sabemos que esto es la coordenada del centro que está aquí. Entonces aquí es 2. Aquí es 3 en Y. Aquí estaría este punto que es el origen del sistema U y B. Y me preguntan por esto, cuáles las coordenadas del punto referidas a U y B. Es decir, cuánto vale esto y cuánto vale eso, lo que me están preguntando. Entonces yo procedo a usar, conozco X y Y, que vale 5, 4 según los datos del problema. Eso es lo que me dieron, 5 y 4. Y además conozco el X trazo y el trazo, es decir, yo conozco las coordenadas de este punto. En X vale 2 y en Y vale 3, X trazo y Y trazo. Entonces ya tengo esta información. Por traslación de coordenadas sabemos que la U es la X menos el X trazo, es decir, la coordenada en el sistema XY, y le resto el X trazo. Entonces ahí está. Esta vale 5 y este vale 2, que son los datos que tenemos aquí. Entonces yo puedo sacar esta cuenta. Lo mismo haría con la UV. Resto estas dos, acá las tengo, y obtengo la coordenada B, que en este caso es 3,1, ¿cierto? Acá lo estamos viendo. Esto es 3, aquí vemos que si esto es 5 y esto es 2, pues esto es 3. Y vemos que si esto es 4, pues claramente esto es 1. Entonces ahí pues un ejemplo sencillo, pero solo me interesa es que recordemos que yo puedo trasladar el sistema y dar las coordenadas con respecto a ese nuevo sistema. Entonces a nosotros nos va a interesar este caso. Damos las coordenadas con respecto a un sistema X y Y queremos obtener las coordenadas con respecto a un nuevo sistema U y B, que lo vamos a ubicar en nuestro caso en el centroide del área. Eso es algo que vamos a utilizar ahora. Otro concepto que vamos a usar mucho es el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Está muy relacionado con lo anterior. Miremos lo siguiente. Yo tengo un sistema X y Y, que es un eje arbitrario. Sin embargo, tengo un eje centroidal que he definido en color rojo. Y quiero dar, con respecto a ese sistema rojo, quiero dar las inercias, tanto en X y en Y, el producto de inercia. Entonces recordemos la definición. La inercia con respecto al eje X viene dada por Y al cuadrado por dA. Es decir, esta distancia al cuadrado por dA, y lo sumo, esa integral, es X, inercia con respecto al eje X. La inercia con respecto al eje Y, pues ya también vimos que era esto. Y el producto es esta operación, el producto de las coordenadas X y Y por este de área, y sumamos. Entonces, esas son las definiciones que yo había recordado anteriormente, pero entonces hagamos la analogía y ahora calculémoslas no con respecto al eje X y el eje Y, sino con respecto al eje rojo. Entonces, si hacemos eso, con respecto al sistema centroidal, ¿qué diríamos? Siendo coherentes con esto, yo diría, bueno, si yo cojo esta distancia que es Y', la elevo al cuadrado, la multiplico por dA y la sumo, me va a dar la inercia con respecto al eje centroidal X, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces ya acá la he llamado con la barrita para referirme a la inercia con respecto al eje X centroidal. Si hacemos lo mismo con respecto al eje Y, ¿qué diríamos? Con respecto al Y', va a ser esta distancia al cuadrado por este área. La integro y eso me va a dar la inercia con respecto al eje Y'. ¿Sí? Aquí estaría.
O sea que esta es la inercia con respecto al eje Y centroidal. Y lo mismo si hacemos la operación esta X' por esta Y' y la multiplicamos por el de área y lo integramos, que sería esto, pues nos da el producto de inercia referida a un sistema centroidal. Entonces repito, acá a diferencias que tiene esta barrita, estas barritas le he colocado para diferenciarlas de estas. Estas son inercias centroidales, mientras que estas son inercias con respecto a un eje XY arbitrario. Entonces, ¿cómo las relacionamos? Pues obviamente hay una demostración. Yo, como no es el propósito de este video, pues no la voy a hacer, es bien sencilla. Si de pronto pues les interesa, la podemos hacer en un video posterior. Pero básicamente, ¿qué nos dice el teorema de Steiner? Nos dice que la inercia con respecto a un eje X arbitrario es la inercia centroidal con respecto a un eje paralelo a X más el área por Y trazo al cuadrado. ¿Quién es este Y trazo? Miremos que Y trazo es la distancia que existe entre este eje X', que es el eje centroidal, y el eje X que yo tenía. Pero llama ejes paralelos, son dos ejes paralelos. Entonces es muy sencillo. Calculamos la inercia con respecto al eje centroidal y le sumamos el área multiplicada por esta distancia, y eso nos permitiría calcular la inercia con respecto al eje X. Eso es lo que nos da esto. Si hacemos la analogía con el eje Y, diríamos la inercia con respecto a este Y' más el área por esta distancia al cuadrado, esta distancia que es entre los ejes, nos daría esta expresión. Eso nos da el teorema de Steiner. Eso de manera general estaríamos diciéndolo así. La inercia a un eje arbitrario es igual a un eje centroidal paralelo a este más el área por la distancia entre los ejes, que es lo que hemos dicho acá. ¿Sí? Entonces yo ya sé, quiero inercia con respecto a este eje. Ok, con la inercia centroidal con respecto a este que es paralelo más el área por esta distancia al cuadrado. Entonces eso me da esta inercia. Si lo quiero con respecto a este eje, ok, entonces inercia centroidal más el área por esta distancia al cuadrado, es lo que está acá. Y el producto de inercia es algo similar, análogo. ¿Y qué nos dice? El producto de inercia con respecto a X y Y es el producto de inercia centroidal, que es este, más el área por el producto de las coordenadas X trazo y trazo. Recordemos que X trazo y trazo son las coordenadas de este C, que es el centroide del área. Es decir, el eje que está aquí rojito es un eje que es paralelo a X y es centroidal. Su origen está en el centroide. Entonces con esto podemos aplicar el teorema de los ejes paralelos. Listo, hasta allí es otro repasito que necesitamos tener presente. Y miremos un ejemplo. Nos dicen que para este rectángulo nos dan que la inercia con respecto al eje X es 1/3 de la base por altura del cubo. Es decir, nos dicen aquí con respecto a este eje es 1/3 de la base por altura del cubo. Nos preguntan que encontremos la inercia con respecto a un eje X' centroidal. Es decir, un eje que pasa por aquí por la mitad. Sabemos que el centroide de un rectángulo está en la mitad, estaría a h medios. Entonces ahí que estaría nuestro eje X' y nos piden que calculemos la inercia con respecto a ese eje. Entonces miremos a ver, acá está el eje que estamos hablando, el X' que está ubicado a un h medios. Este es el centroide de la figura. Entonces en este caso que es un rectángulo. Entonces ¿qué hacemos? Teorema de los ejes paralelos o de Steiner. ¿Qué nos dice? La inercia con respecto a un eje arbitrario es igual a la inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. En este caso la distancia entre estos dos viene dada por este y trazo que es h medios. El eje arbitrario es x y el eje centroidal es x'. O sea, aquí están las dos relaciones. Realmente, ¿qué dato me dieron? Me dieron fue la inercia con respecto al eje x. Es decir, me dieron este dato. Este lo conozco. Por supuesto, yo puedo calcular el área y la distancia al cuadrado. Me preguntan por este. Entonces yo puedo despejar de allí y decir que esta inercia centroidal es esta menos esta. Aquí está. Entonces me dijeron que la inercia en X es base por altura del cubo menos el área que es B por H por la distancia al cuadrado. La distancia dijimos que es H sobre 2 al cuadrado. Al hacer esto, ¿qué tenemos? Aquí nos da H cuadrado sobre 4. Con esta H nos da B por H al cubo sobre 4. Está restando. Y aquí está con este pues BH al cubo sobre 3. Entonces al hacer la resta pues nos va a quedar 1/3 menos 1/4 básicamente. Eso es 1/12 de la base por altura al cubo. Esa operación tú la puedes verificar fácilmente. Y eso pues nos daría la inercia con respecto a este eje.
al eje centroidal para un rectángulo. Y es una inercia que vamos a usar bastante, por eso la estoy mostrando aquí para que la tengamos presente. Entonces a mí me preguntan, ¿cuánto es la inercia para un rectángulo con respecto a su centroide? La inercia centroidal. Yo digo, ok, un 12avo de la base por la altura del cubo. La base por la altura del cubo. Mire que la base se mide paralelo al eje que me están diciendo. Como me dijeron inercia con respecto al eje X, pues la base está a lo largo del eje X, es decir, B. Y la altura es perpendicular. Ahí está. Si hiciéramos la analogía con el eje Y, yo diría, es un 12avo de la base. Mire que la base, como es el eje Y, la mido en esta dirección. Entonces la base es H. Y la altura, en este caso, es perpendicular al eje Y, B. Entonces B al cubo. Ahí estarían las dos inercias. Una con respecto al eje X y al eje Y centroidal para un rectángulo que las vamos a usar bastante. Finalmente, ¿qué te quiero mostrar? En esta primera introducción, tenemos una figura arbitraria que está construida con muchos rectángulos. Aquí hay varios rectángulos, yo lo puse allí. Y supongamos que esta área le calculamos el centroide y nos dio aquí. En ese centroide ubicamos un eje U y un eje B, paralelo obviamente a los ejes que tenemos X y Y, a este Y y a este X. Entonces, este eje es un eje centroidal. Entonces, insisto, vamos a suponer que mi centroide está aquí. ¿Cuál centroide? El centroide de toda esta área. Sí, que tú lo puedes ya calcular en este momento, ya sabes cómo calcular un centroide. Si no, ahí sería importante que revises los videos de cómo calcular un centroide. Listo, ya tenemos el sistema acá. ¿Qué ocurre? Yo tengo un área 1, un área 2, un área 3 o un área I. Y para ese área I tiene su centroide, así como cada uno de esos rectángulos tiene su centroide, hablemos de este para no llenar tanto la figura y no atiborrar el dibujo. Entonces centrémonos en uno de estos, que lo que le pasa a este le pasa a cualquiera de estos. Entonces el área I tiene un centroide I. Ahí voy a ubicar un sistema centroidal. O sea que este X y Y' hacen parte del centroide, están con origen en el centroide de esta área I. Entonces acá habrá una distancia U sub I y acá habrá una distancia B sub I. Es decir, las coordenadas del centroide de este rectángulo con respecto al eje U y B vienen dadas por estas distancias, estas coordenadas, perdón. Entonces, asimismo yo podría decir que de aquí a aquí hay esta coordenada con respecto al eje X, es decir, aquí estaría la distancia en Y y la distancia al eje X sería dada por XY, X trazo Y. Entonces, toda esta distancia que me está diciendo, la coordenada del centroide del área Y con respecto en X, ¿cierto? La distancia en X, es decir, la abscisa, y esta sería la ordenada con respecto al sistema X y Y. Entonces, recordando lo que acabamos de ver hace poco, veamos que yo puedo expresar las coordenadas con respecto al sistema U y B de este mismo centroide a través de estas formulitas que ya las hemos visto. Entonces miremos, en tema de la notación que estamos trabajando acá, pues yo diría, ok, si usted quiere que yo le dé esta coordenada, pues yo puedo decir que es toda esta menos esta. Aquí está. Y si usted quiere que yo le dé esta coordenada, pues es toda esta menos esta. Ahí está. Que es básicamente lo que hemos visto ahora, ¿no? Solo que ya lo tenemos focalizado, que las coordenadas que vamos a dar son las coordenadas del centroide de cada elemento de área. Entonces, como dato de entrada, ¿qué vamos a hacer? Pues colocamos las coordenadas, pero referidas a un sistema X y Y. Y después nos interesa calcular las coordenadas ya referidas al centroide, a un eje que pasa por el centroide, a este sistema. Es decir, nos interesa calcular esa U sub I sub I y B sub I. Del teorema de Steiner, si lo podemos aplicar, por ejemplo, para este rectángulo, yo puedo calcular la inercia con respecto a este eje centroidal y trasladarla a este eje U. Ahí está. Entonces la inercia con respecto al eje U del área I, por eso le llamé, le puse aquí el índice I, inercia con respecto al eje U del área I, igual a la inercia centroidal en X del área I, aquí está, más el área I, el área de este rectángulo, por la distancia al cuadrado entre los ejes. Entonces miremos a ver esta quién sería. ¿Por qué es esto? Pues la distancia entre este y este me viene dada por este valor, esta ordenada. Asimismo, si yo me pregunto la inercia con respecto a este eje, ¿qué me dice? Es la inercia con respecto a este eje centroidal más esta área
multiplicada por esta distancia al cuadrado. Aquí está, inercia centroidal, aquí, más el área por esta distancia. Entonces notemos cómo nos favorece encontrar estas coordenadas U sub i, B sub i de cada centroide, de cada elemento de área. Asimismo, yo puedo calcular el producto de inercia. El producto de inercia va a ser lo mismo. Va a ser la inercia centroidal más el área por el producto de las coordenadas centroidales. Ahí está. Entonces, miren, este producto por esta área, sumado con la inercia centroidal. Pero en este caso, sabemos de que para un rectángulo, les había recordado un poquito de que este producto es 0 por la simetría. Eso implica que en este caso, este producto de inercia me da así, el área I por el producto de las coordenadas. Entonces, con esta base, con esta introducción que hemos hecho, o este pequeño repasito de los conceptos básicos que se requieren para poder hallar la inercia de un área compuesta, vamos a hacer este ejemplo. Entonces nos dan esta figura, ya con datos, vamos a proceder a hacer este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el centroide y después calculamos la inercia de cada rectángulo de estos con respecto a los ejes centroidales. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, les voy a montar una plantillita en Excel para que veamos cómo se hace y de esa manera pues yo espero pues que te quede un poco más claro. Excúsame lo anterior, pero era necesario para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a continuar ya con Excel. Bueno, vamos a continuar con el problema que estábamos haciendo. He traído ya el Excel, obviamente he avanzado un poquito para que nos quede más corto el video. Esta es la figura que vamos a resolver. Yo he tratado de dibujarla aquí en Excel y lo he dejado para que quede vinculado con la celda, es decir, que me permita a mí cambiar estos valores y yo poder calcular otros problemas distintos. Digamos, si el espesor me lo cambian a 8, yo puedo cambiar y automáticamente se me cambiaría. Entonces, por eso pues lo he dibujado acá, le he cambiado unos colores para hablar del área. Por ejemplo, el área 1 es esta amarilla, el área 2 es la verde y el área 3 es la azul. Entonces acá he recreado un poco esta imagen que fue la que queremos resolver. Esta figura la llevo acá ya con vínculos en Excel para poder invocar o llamar o vincular estas celdas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos el sistema X y Y, que es lo que nos dijeron, y tenemos un eje U y B que va a ser aquí por el centroide. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular el centroide. Entonces arrancamos, son 3 áreas. Yo acá tengo un poquito ya avanzada un poquito en la plantilla para que nos quede un poco corto el video. Pero vamos a mirar qué se hace. El área, yo quiero calcular el área. Entonces el área de esta primera figura, ¿cómo la voy a obtener? Pues es la altura, que en este caso es 54, por este espesor que es 8. Entonces yo vengo acá y le digo igual, y le digo este clip por este. Entonces ahí ya tengo el área, que es una ventaja porque hago la cuenta rápida. Para la siguiente área 2, la base es 48 y la altura es 6, ¿cierto? Entonces le decimos igual, multiplicamos este 48 por este 6. Lo mismo haríamos con la 3. La 3 sería la base, en este caso es 12 y la altura es 6. Entonces yo vengo, digo igual, la base es esta por la altura que es esta. Enter. Entonces ya tengo calculadas las 3 áreas. Entonces ahora procedo coordenadas del centroide del área I con respecto al sistema X y Y. Entonces vamos a mirar para esta área I, en este caso, recuerde que el a su I se refiere a área 1, área 2, área 3. Entonces, si vamos a calcular eso, miremos el área 1. El área 1, ¿qué coordenadas tendría el centroide de esta área que es amarilla? Si mi origen lo he colocado aquí, mi origen está aquí, según la figura que yo estoy colocando. Entonces, si eso es cierto, podemos decir que en X va a estar, como está centrado aquí, pues va a ser la mitad de esto. Entonces yo le podría decir, ok, el X trazo va a ser esta distancia dividido entre 2. Y ahí obtengo el X trazo. El Y trazo, ¿quién va a ser? Va a ser la mitad de esta altura más esta distancia. Entonces yo le puedo decir, ok, su altura va a ser esta más esta dividida entre 2. Y ahí me da ya la coordenada del centroide de esta área amarilla, que ya llamé el área 1. Si hago lo mismo para el área 2, para esta área, ¿quién es el X trazo? El X trazo vemos que es la mitad de nuevo de este dividido
entre 2. Ahí está. Y el y trazo pues va a ser la mitad de este dividido entre 2. Entonces la ventaja, les menciono, yo tengo este dibujo que lo pegué de PowerPoint, lo pegué acá, pero acá yo lo puedo manipular. Entonces por eso lo coloco con celdas de Excel para poder trabajar con ellos. Entonces si le pregunto el centroide de la 3, ¿quién sería el centroide de la 3? ¿Qué diríamos? ¿Cómo podemos calcular esta distancia? ¿Qué podríamos hacer ahí? Entonces coloquemos el igual. Vamos a hacerlo a ver. Yo podría ubicarme en la mitad de este. Me ubico aquí en la mitad. Me regreso la mitad de esto para quedar en este borde. Y después de que ya esté en este borde, sumo la mitad de este. Entonces miremos de nuevo. Yo me ubico en la mitad de este. Estoy aquí en el centro. Me devuelvo la mitad de este espesor para llegar a este borde. Ya estando en este borde, le sumo la mitad de este largo. Una manera que la podemos utilizar. Entonces empecemos. La mitad de este menos la mitad de este más este dividido entre 2. Eso nos va a dar la coordenada XY de este con respecto a este origen. Y la altura pues ya es más fácil. El centroide de cuánto sería. Digamos que es cuánto. Este 6 más esta más este dividido entre 2. Eso nos daría el y trazo de este elemento 3. Listo, ya tengo las coordenadas. Yo ahora hago los productos. Me dice que multiplique esta área por este X trazo. Yo puedo replicar y arrastrar la formulita. Entonces mire que aquí si yo hago esto, él me opera, ¿no? Esa es la gran ventaja de Excel. Opero. Entonces ahora puedo proceder a decir, bueno, vamos a hacer la de Y. Área por Y sub I. Y hago lo mismo. Arrastro. Y ahí tengo el producto de estos dos. Y así mismo tengo el producto de los otros dos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo acá pues hago la suma, cojo esto, digamos si yo no tuviera esto, si no lo tuviera, yo puedo decir, ok, hágame el favor y hágame la suma. Y lo mismo acá, sombreo y le digo, hágame la suma, ¿sí? Sombreo y le digo, hágame la suma. Y después de que tengo eso, acá lo mismo, ¿no? Acá yo puedo coger y señalar esto y le digo hágame la suma, me da esto y acá ya pues opero, ¿no? Digo, bueno, ¿este quién es? Es este valor dividido entre esta área total, me da el X trazo y este valor dividido entre este me da el Y trazo. De esa manera pues determinamos las coordenadas del centroide del área que estamos trabajando, es decir, en este caso nos da un X trazo de 24,18 y 24,82 milímetros y el área de 792 para esta figura. ¿Qué ventaja tiene? Les decía que lo vinculamos con Excel porque si eventualmente nos decían, no, mire, esto ya no es 12, que ya es 14. Entonces usted cambia acá el 14 y él viene y le cambia acá los valores. ¿Sí? Entonces es una ventaja de dejarlo así, digamos, vinculado. Entonces yo puedo cambiar cualquier dato de eso y no tendría problema, obviamente manteniendo la misma geometría, ¿no? la misma forma. Entonces ya tenemos el centroide. Como ya tenemos el centroide de la sección, ahora podemos hacer uso de estas fórmulas. Vamos allá a las coordenadas de cada elemento de área que hemos hecho con respecto a este sistema que es centroidal. Vamos a hallar esas coordenadas que las necesitamos, usando estas expresiones que ya les mostré de dónde salieron. Entonces aquí nos dicen, vamos a hacer otra tablita. Acá yo le coloqué la cabecera para que usted la tenga como base. Estas serían las coordenadas del centroide del área I con respecto al centroide del área total. Mire a diferencia de este. Esta es con respecto al sistema XY. Estas. Es decir, estas son las coordenadas con respecto a este eje azul. ¿Sí? Acá. Ahora las quiero con respecto al sistema rojo. A este. Entonces vamos a hacerlo. Entonces acá es sencillo porque esta área es igual a esta. Entonces le doy igual. Enter. Lo arrastro. Y allá tengo todas las áreas. Yo le puedo poner el mismo formato para que no quede así.
formato. Y el U sub i, ¿qué estamos diciendo? Nos dice, es la coordenada xy menos x trazo. O sea que vamos a hacerlo. Esta es esta menos x trazo. Entonces yo le voy a colocar aquí el F4 para que no se mueva. Es decir, le coloco los signos pesos para que no se mueva y le doy Enter. Entonces yo hago eso, yo puedo arrastrar y observemos lo que pasa. Yo le hago doble clic. Entonces ya me cambió al área, el X trazo del área 2 y se mantiene esta. Por eso pues le pongo el signo pesos para que no se mueva. Y de manera similar, si le doy doble clic, cojo ya el X3 y le resto este. Ahí estaría hallando las coordenadas U sub i. Entonces ahora hagamos B sub i. B sub i, ¿cómo lo calculamos? Nos dice, coja cada Y su trazo i, reste el Y trazo. Entonces acá las tengo. A esta le voy a restar este Y trazo. Y le hundimos de nuevo, le presionamos el F4. En mi caso del computador, no sé qué configuración tenga el tuyo, pero ahí yo le puedo colocar básicamente el signo pesos a ambos para que quede fijo. Cuando yo hago eso, ya puedo arrastrar y esto me da la coordenada ya Y2, le resto este, y en este caso a Y3 le resto el Y trazo. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, estas llevan las coordenadas U sub i y B sub i. Es decir, yo tengo ya las coordenadas del rectángulo amarillo, del rectángulo verde y el rectángulo azul o agua amarilla, de estos tres rectángulos, pero referidas a las coordenadas U y B. Entonces, aquí están. Como ya tengo esto, yo ahora aplico para hallar la inercia. ¿Cómo calculamos la inercia? Nos decía el teorema de Steiner, inercia centroidal con respecto al eje X' más el área por la distancia. Mire que aquí ya lo dejé genérico porque área 1, área 2. Recuerde que el índice cambia 1, 2 o 3 en este caso. Entonces, vamos a hacer el área 1. Entonces, inercia centroidal, entonces le digo igual. La centroidal es 1 dividido entre 12. Un doceavo de la base por la altura. Vamos a ver, ¿quién es la base? La base de este rectángulo con respecto al eje X es este. Por la altura. ¿Quién me da la altura de este rectángulo? Este. Elevado al cubo. Entonces vamos a ver cómo sacamos elevado al cubo. Al cubo. Ahí está. Enter. Esta es la inercia centroidal. Y mire que acá es sencillo, porque acá decimos, ok, en esta parte voy a separarlo. ¿Quién va aquí? Voy a colocar el área, esta, multiplicada por esta distancia que es la coordenada en y al cuadrado. Entonces, por esta al cuadrado. Ahí está. Entonces, y aquí hago la suma. Digo, esto más esto, que básicamente, ¿qué es? Pues el teorema de Steiner. Es decir, esta inercia la estoy colocando acá y esta operación, este producto lo estoy colocando acá. Entonces aquí sumo los dos. Ya tengo las contribuciones. Esta es la inercia centroidal y esta es más el área por la distancia al cuadrado. Entonces lo tengo ahí. ¿Qué ventaja tiene esto? Que una vez lo tenga uno así, pues uno puede proceder, por ejemplo, al de acá, las puedo arrastrar para calcular estas contribuciones, es decir, estas operaciones que no van a cambiar. Van a cambiar. ¿Qué me va a cambiar? De pronto acá, la centroidal. Entonces vamos a hacer la centroidal. Entonces para el elemento 2, 1 doceavo de la base. ¿Quién es la base en este caso? Para esta área 2, la base es esta. Por la altura, esta al cubo. Enter. Ahí estaría. Vamos a hacer la del área 3. Base por altura. La base en este caso es 12 y la altura es 6. Entonces vamos a hacerla. Decimos 1 dividido entre 12 por la base, que es esta, por la altura al cubo. Enter. Ahí está. Entonces ya tengo la contribución a la inercia de cada una de estas. Aquí está la sumita. Entonces si yo sumo todo esto, me da la inercia que está acá. Es decir, yo tendría que, digamos, si no lo tuviera, yo lo digo
autosuma, y Excel me hace la suma. Entonces aquí estamos viendo que yo puedo tener ya la inercia con respecto al eje X, en este caso, perdón, al eje U, que he llamado, ¿sí? Aquí, la inercia con respecto a este eje, que es un eje centroidal. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a proceder a calcular ahora la inercia con respecto al eje V. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos? Empecemos a ver. 1 dividido entre 12 de la base, esta es para el área 1. ¿Cuál es la base del área 1? Cuando es con respecto al eje Y, quien hace de la base es paralelo al eje Y, o sea, base por altura. La altura es perpendicular al eje Y, o sea, al cubo, ahí está, enter. Esta sería la inercia con respecto al eje Y de esa figura. Ahora miremos la de esta. La base sería 6 y la altura sería 48. Entonces vamos a decirlo. 1 dividido entre 12 por la base. 6 por la altura al cubo. Ahí está. Vamos a hacer la del 3. Inercia con respecto al eje Y de esta. Base 6, altura 12. Un doceavo de la base por la altura al cubo. Ahí está. Listo. Entonces, ahora, ¿qué procedo a hacer esta operación? ¿Por qué? Porque yo ya tengo el modelo, yo ya entendí dónde salió esto. Entonces dice la inercia centroidal, aquí está. Me falta área I por U sub I al cuadrado. Entonces es muy sencillo, porque yo le digo, ok, A sub I viene dado por por U sub I es al cuadrado, enter. Y lo que hago es arrastrar. Entonces ya sé que, mire, me cambia. Me cambia aquí, me cambia aquí. Entonces lo puedo hacer automático. Entonces ahora aquí, ¿qué hago? Sencillo, sumo. Es más enter. Entonces aquí está la suma. Entonces, bueno, de nuevo si sumo, me da la inercia con respecto al eje B. Esta sería la inercia con respecto a este eje de esta figura. Repito, este eje es un eje centroidal que hemos calculado, ¿no? Entonces, listo, ya hasta aquí ya vamos a terminar. Vamos a hacer ahora el producto de inercia. Entonces, para el producto de inercia, ¿qué hacemos? Es la inercia centroidal, según Steiner, ¿cierto? Pero en este caso la centroidal es 0, porque es un rectángulo. Entonces yo sé que este es 0 y este es 0. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. Ojo, si la figura que a usted le dan no es un rectángulo, es un triángulo, es un cuarto de círculo, o es otra figura, ya usted no puede decir eso. En este caso decimos que el producto centroidal de inercia es 0 gracias a que es simétrico. Por eso podemos decir eso. ¿Ok? Entonces acá venimos y colocamos esta cuenta. Área I es esta por el producto de por que es lo que nos decían acá, producto de las coordenadas, mire, la subí por el producto de sus coordenadas centroidales. Entonces ya las tengo, aquí está. Entonces arrastro y ahí está mi cuenta. Ahora, ¿qué hago? Pues lo mismo, sumo la inercia centroidal, que en este caso es 0, más este producto, enter, y lo arrastro. Entonces ahí estaría la inercia, el producto de inercia. Insisto en esto, este producto es 0 solo porque estamos hablando de que estas áreas son rectángulos. Entonces el producto de inercia, como es simétrico, es 0. Si fuera un triángulo, otra figura, digamos un cuarto de círculo, ya no puede decir que es 0, habría que considerarlo, ¿vale? Pero se hace el mismo procedimiento. Entonces, bueno, aquí te he mostrado cómo construir una tablita. Mira, calculamos primero el centroide, hacemos este traslado. Y mira la importancia de tener una tablita como esta. Le permite hacer los cálculos fáciles a uno con Excel. Bueno, ya mostramos cómo calcular el producto de inercia, la inercia en B y la inercia en U, que es lo que te quería mostrar. Entonces, en otro video te voy a mostrar cómo utilizar esto para hacer el círculo de Moore, calcular los ejes principales de inercia.
Entonces esto es lo que te quería mostrar, espero pues que se haya sido de tu agrado. Si te gustó dale like, no te olvides compartirlo con tus amigos y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por la atención.